Saludos cordiales, jóvenes de la asignatura de Administración Financiera 2 de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes un material de estudio relacionado con lo que son las fuentes de financiamiento o, dicho de otra manera, la administración de los pasivos corrientes. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de los pasivos corrientes, nos referimos a aquellos pasivos que son a corto plazo, es decir, aquellas deudas que tiene la empresa y que la comprometen a cancelarla en un plazo menor a lo que es un año, ¿verdad? Entonces, cuando la empresa recurre a estos pasivos, otros tratadistas le llaman fuentes de financiamiento, ¿verdad? Es decir, de dónde la empresa obtiene sus recursos para financiar las diversas actividades. Pero, ¿qué son las fuentes de financiamiento? Pues se conoce como fuentes de financiamiento a las vías que utilizan las empresas para conseguir los recursos financieros necesarios y realizar una determinada actividad. O sea que cuando nosotros hablamos de las fuentes de financiamiento, son todos aquellos medios que utiliza la empresa para obtener dinero, ¿verdad? O sea, recursos financieros y poder de esa manera realizar algún proyecto que esté en planes dentro de la empresa. Las empresas necesitan de estas fuentes para garantizar la continuidad de sus funciones y obtener dinero para lograr sus metas y objetivos. Ciertamente, jóvenes, y ante la realidad que estamos viviendo, pues hoy sería ilógico decir de que ninguna empresa tiene préstamo, ¿verdad? Puesto que la mayoría de empresas necesitan de esos dineros ajenos, de esos dineros que son de otras personas, número uno, para garantizar la continuidad de sus funciones, o sea, asegurarse de que la empresa seguirá funcionando de manera normal y sobre todo para lograr sus metas y objetivos. Enlistamos algunas características de las fuentes de financiamiento. Pueden ser internas o externas a la organización, es decir, pueden estar dentro de la empresa o fuera de la empresa, ¿verdad? Más adelante vamos a ahondar un poquito en ello. Deben obtener un beneficio para que la inversión sea rentable. En todo financiamiento, ustedes deben saber que hay un beneficio adicional, o sea, un plus, ¿verdad? Que se conoce como interés. Entonces, si un proveedor le da mercadería al crédito, si un banco le financia una deuda o un préstamo, entonces siempre va un beneficio asociado. Y ese beneficio es lo que se conoce como los intereses, ¿verdad? Y luego tenemos la tercera característica, si poseen participación en las utilidades, esta es la aportación en capital. Esto es en el caso de las fuentes de financiamiento internas, ¿verdad? Que tienen que ver en cuanto al monto que los socios aportan. Lógicamente, el que aporta más, mayor ganancia tendrá. Por eso dice que las utilidades serán proporcionales a la aportación al capital y son fundamentales, perdón, para el funcionamiento de la organización. Nos vamos a enfocar en dos fuentes de financiamiento, las fuentes internas y las fuentes externas. Las fuentes internas, conocidas también como capital social, son aquellas que se encuentran dentro de las aportaciones de los socios. Es decir, que en estas el capital proviene propiamente del dinero que posee la organización. De repente, jóvenes, la empresa necesita financiar un proyecto y en lugar de recurrir a agentes externos, la empresa busca de dónde podemos sacar un recurso que esté dentro de la empresa. O sea que cuando nosotros hablamos de una fuente interna, son todas las fuentes que están dentro de la empresa. O sea que la empresa misma puede contar con ese capital para financiar ciertas actividades, ¿verdad? Normalmente ese dinero está representado por las aportaciones que hacen los socios, ¿verdad? Y en estas el capital proviene del dinero que posee la organización. Las fuentes externas, por el contrario, se refieren al capital prestado por parte de un tercero. O sea que cuando nosotros hablamos, jóvenes, de una fuente externa, ya el dinero no se consigue dentro de la empresa, sino que tenemos que recurrir a agentes externos, llámesele cooperativa, llámesele un banco, una compañía financiera, etcétera, ¿verdad? Y este tercero no pertenece completamente a la empresa.
puede ser un accionista o una entidad financiera que espera a cambio un beneficio. Dentro de las más importantes fuentes de financiamiento externas, podemos considerar el crédito de los proveedores y el crédito bancario. Nos vamos entonces ahorita a enfocar en lo que es el crédito de proveedores. Jóvenes, los proveedores son todas aquellas personas a las cuales yo le adeudo por haberme dado mercadería al crédito. Es decir, que cuando nosotros hablamos de un crédito de parte de los proveedores, es que ellos me han provisto de mercadería para que yo pueda negociar. Lógicamente, cuando esa mercadería es vendida bajo la modalidad de crédito, el proveedor hace un cargo adicional, o sea que el proveedor calcula cuánto es la cifra que él puede cobrarnos a nosotros como empresa para recuperar el costo de la mercadería que nos está vendiendo al crédito y también una parte adicional que serían los intereses. El crédito de proveedores es una modalidad de financiamiento no bancaria. O sea, aquí no tienen nada que ver los bancos ni las compañías financieras, es directamente con los proveedores. Consiste en adquirir la materia prima necesaria para el proceso de producción, asumiendo un compromiso de pago futuro sin recargos por intereses. O sea, jóvenes, que el crédito por proveedores es eso, ¿verdad? Una transferencia de dinero. Lo que hacen los proveedores es que nos proveen, como su nombre lo dice, de materia prima para que nosotros podamos elaborar nuestros productos, o nos proveen del producto para que posteriormente nosotros lo podamos vender, ¿verdad? En otras palabras, la compañía negocia con sus proveedores para abastecerse de insumos sin tener que cancelarlos al contado. Ese es un financiamiento de parte de los proveedores, ¿verdad? Yo puedo conseguir mis productos, yo puedo conseguir mis materias primas sin necesidad de tener que cancelarlos al contado. Así queda una deuda pendiente que debe saldarse habitualmente en 3 plazos: 30, 60, 90 días, o lo equivalente 1, 2, 3 meses, ¿verdad? Y donde no se generan gastos financieros. En esta parte, jóvenes, es importante aclarar que los proveedores normalmente establecen 3 condiciones básicas. Número 1, si el cliente paga antes de la fecha estipulada, se le concede un descuento por pronto pago. Si nosotros le fijamos un plazo al cliente para que pague y éste paga antes, entonces a él se le concede un descuento, y ese descuento normalmente se llama descuento por pronto pago. Si el cliente paga en la fecha acordada, pagará el valor neto de la factura. O sea, no se le hará ningún descuento, tampoco se le hará recargo. Pero si el cliente paga posteriormente a la fecha acordada, el proveedor puede recargar un valor en concepto de intereses de mora. Es decir, jóvenes, que el cliente tiene 3 opciones. Al pagar antes, voy a ser partícipe de un descuento. Al pagar en la fecha estipulada, ¿verdad? Entonces me tocaría pagar el valor íntegro de la factura, sin descuento, sin recargo. Ahora bien, si yo pago posterior a la fecha acordada, o sea, después de la fecha acordada, el proveedor puede recargar un valor en concepto de intereses moratorios. Tenemos aquí el ejemplo. Un proveedor establece las siguientes condiciones a sus clientes en cuanto a los plazos de sus deudas. Si paga dentro de los primeros 15 días, el proveedor le ofrece un descuento del 5%. A veces, jóvenes, los proveedores ofrecen descuento para buscar la manera de que el cliente pague antes de la fecha de vencimiento. Entonces, en este caso, dice que el proveedor ofrece un descuento del 5% si paga dentro de los primeros 15 días. Si paga del día 16 a los 45 días, pagará el valor neto de la factura. O sea, no pagará ni intereses, sino que pagará el valor real de la factura. Pero si paga después de los 45 días, se le recargarán intereses del 30% anual. Calcular el valor a pagar por los siguientes clientes si compraron 100,000 empiras y efectuaron los pagos así. Vamos a analizar uno a uno. Cliente A pagó a los 9 días. ¿Qué decía el proveedor? El proveedor establecía dentro de sus términos que si el cliente le pagaba dentro de los primeros 15 días, le daba un descuento del 5%. ¿Qué sucede con el cliente A? Este cliente A pagó a los 9 días. Por lo tanto, como él pagó en ese lapso de los primeros 15 días,
este cliente va a tener derecho a un descuento del 5%. Entonces ve aquí lo que hacemos. Cliente A, le calculamos el valor del descuento, que sería 100,000 empiras del valor de la factura por el 0.05, que es el 5%, me da un descuento de 5,000. ¿Cuánto va a pagar este cliente A? El valor de la factura son 100,000 y el proveedor había dicho, ok, si me pagan en los primeros 15 días, le voy a rebajar el 5%. Como este cliente pagó a los 9 días, aprovechó ese descuento. El valor a pagar en este caso entonces sería 100,000 menos los 5,000 del descuento, un valor a pagar de 95,000 empiras. Entonces, ¿por qué le restamos el descuento? Porque este cliente pagó en los términos establecidos por el proveedor. Si paga en los primeros 15 días, tiene derecho a un descuento del 5%. Ahora, ¿qué sucede si el cliente paga después del día 15, o sea, del día 16 en adelante? Al día 45 dice que pagará el valor neto. ¿Qué sucede con el cliente B? Que el cliente B pagó su factura a los 35 días. Como está en el rango de 16 a 45 días, el cliente B va a pagar 100,000 empiras. O sea, a él no calificó para descuento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pagó en el tiempo en donde la empresa ya no estaba ofreciendo descuento. O sea que para poder disfrutar de ese descuento, el cliente tuvo que haber pagado en los primeros 15 días. El primero lo aprovechó porque pagó a los 9, pero el segundo pagó a los 35, por lo tanto va a pagar íntegros los 100,000 empiras. Ahora, ¿qué sucede con el cliente C? Dice el ejercicio que el cliente C pagó su factura a los 70 días. Hay que tener claro que el plazo máximo en este caso es de 45 días. Si este cliente vino a pagar a los 70, significa entonces que este cliente se tardó 25 días. O sea, después del plazo que la empresa tenía como límite, que eran 45 días, este cliente se tardó 25 días más. Por lo tanto, en este caso, mire qué hacemos. Al cliente C le vamos a calcular intereses de mora, que sean los 100,000 empiras, que es el valor de la factura de este cliente, por el 30%. Aquí dice, mire, si paga después de los 45 días, se le recargarán intereses del 30% anual. Entonces, multiplicamos el valor de la factura, 100,000, por 0.30, por ¿cuántos días se tardó este cliente? Se tardó 25 días, por 25. Siempre que la tasa sea anual y el tiempo esté en días, yo voy a dividir ese resultado entre 360. Repito, como este 30% es anual, 25 son días, siempre que tengamos esa situación en la fórmula, vamos a dividir 25 entre 360. Y me dan los intereses 2083.33. Significa que este cliente C, aparte de los 100,000, él debe pagar el recargo de intereses de 2,083,33 centavos, o sea, un total de 102,083.33. Con esto, ¿qué es lo que queremos demostrar? Que la empresa tiene parámetros. Si el cliente paga antes, le da un descuento. Esa es una ganancia para el cliente. Si el cliente paga en la fecha normal, sin atrasarse, va a pagar el valor neto. En este caso, pagó 100,000. Pero cuando el cliente se tarda determinado número de días, el cliente tiene que pagar el valor de los intereses moratorios. En este caso, los intereses me dieron 2,083.33 y al final este cliente C tuvo que pagar la suma de 102,083.33. Ahora vamos a ver un tema importante que es el costo de financiamiento del proveedor. Este es un valor o es una cifra que sirve para determinar el costo que representa el no usar un plazo de crédito por aprovechar el descuento. Les comento en el problema anterior, este cliente tenía hasta 45 días para pagar, ¿verdad? Sin pagar ningún recargo, ¿ya? Pero como la empresa ofrecía un descuento a los que pagaran en los primeros 15 días,
este cliente, primero, el cliente A, quiso aprovechar ese descuento y pagó a los 9 días. Significa que le sobraron todavía 36 días de ese plazo. Jóvenes, el proveedor me dio un plazo de 45 días. Si yo pago a los 9, significa que todavía me sobraron esos 36 días. Entonces, al tiempo que hay o al tiempo que se deja de aprovechar, le llamamos costo del financiamiento del proveedor. Por eso dice que es el valor que sirve para determinar el costo que representa el no usar un plazo de crédito por aprovechar un descuento. Por ejemplo, el cliente de nuestro problema dejó de utilizar un plazo de 36 días por aprovechar el descuento del 5% que la empresa le había ofrecido. Para calcular este costo de financiamiento, se determina o se tiene la fórmula siguiente. Costo de financiamiento del proveedor es igual a porcentaje de descuento dividido entre un 100%, que es una constante, menos el porcentaje de descuento. Y luego multiplicado por 360 días, que son los días que tiene un año, entre plazo total del crédito menos plazo para aprovechar el descuento. Vamos entonces a ver un ejemplo práctico muy sencillito que nos va a permitir calcular el costo del financiamiento del proveedor. Un proveedor ofrece una venta al crédito a 60 días, considerando un descuento del 10%. ¿Ya? El plazo total son 10 días y él ofrece un descuento del 10% al cliente que lo cancele dentro de los primeros 5 días. Significa que si yo lo voy a cancelar en el día 6, yo estoy fuera de ese descuento. El descuento aplica únicamente al cliente que pague en los primeros 5 días. Y el valor neto, si paga del sexto día en adelante. O sea, si no pagó a los 5 días, entonces le tocaría pagar el valor neto de la factura. Entonces, el costo de usar dicho plazo es ese descuento. Si se hace una venta de 20,000, vamos a suponer que la venta fue 20,000 y el cliente pagó a los 5 días, el descuento que se obtiene es de 2,000. ¿Cómo calculamos estos 2,000? La venta son 20,000 y el porcentaje de descuento es el 10%, entonces, perdón, el 10% de 20,000 son 2,000. En caso de liquidar la deuda en un máximo de 5 días. Entonces, el precio de venta que se pagaría aprovechando el descuento serían 18,000. En lugar de pagar 20,000, le resto el importe del descuento y el valor que pagaría yo aprovechando el descuento serían estos 18,000 lempiras. Y el costo por no usar los 55 días finales, o sea, del día 6 al día 60. Aclarando, jóvenes, que no lo estamos usando. ¿Por qué? El proveedor me dio a mí todo el plazo de 60 días, pero con tal de aprovechar ese descuento, yo hice el pago a los 5 días. Entonces, dice aquí que el precio de venta sería de 18,000, ya lo había explicado, y el costo por no usar los restantes 55 días es el valor del descuento, o sea, los 2,000 lempiras. Aplicamos la fórmula. Costo del financiamiento del proveedor es igual. La tasa de descuento, recuerde que aquí vamos con la tasa de descuento, es el 10%, ¿verdad? Sobre, lleva una línea, ustedes la colocan, sobre 100%, que es una constante, o sea que siempre la vamos a tener en la fórmula, menos el porcentaje de descuento, multiplicado, o sea, por 360. Que eso es una constante también en este caso en la fórmula. Plazo total de la deuda serían 60 días, menos el plazo que yo tengo para aprovechar el descuento. Este proveedor solo me dio 5 días. Estos días pueden variar porque puede ser que un proveedor le dé 15 días, 20 días. En este caso, el plazo total de la deuda o del crédito son 60 días y el plazo para aprovechar el descuento son los primeros 5 días. Ahora resolvemos. Copiamos el 10 y ahora sacamos la diferencia entre 100 menos 10, que nos da 90%, por 360 sobre, me le coloca ahí la línea, y restamos 60 menos 5, 55. Ahora vamos a multiplicar
de una manera horizontal. Obviamos los porcentajes de descuento en este momento y multiplicamos. 10 por 360 me da 3,600. 90 por 55 me da 4,950. Entonces ahí pasamos la línea y me queda ahí un cociente o una división indicada, ¿verdad? Nos quedó un cociente indicado, repito, multipliqué 10 por 360, me dio 3,600, 90 por 55, 4,950. Al dividir, utilice cuatro cifras después del punto decimal. Si usted divide 3,600 entre 4,950, le da 0,7272. Puede ser que en la calculadora le salgan más números, pero usted solo tómeme cuatro cifras después del punto decimal. Sería en este caso 0,7272 por 100 para convertirlo a porcentaje. Y me queda un costo de financiamiento del proveedor de 72,72%. Los 2,000 empiras representan el costo por usar el crédito por esos 55 días. Y para cerrar esta tutoría, vamos a hablar de un tema muy importante que quizás en algún momento lo hemos escuchado. Al momento de ir a sacar un préstamo, siempre nos hablan del CAT. El CAT, por su sigla, significa costo anual total. Jóvenes, las empresas estipulan un interés al cual le va a prestar su dinero, pero de repente el CAT abarca todos los costos y gastos que forman parte del préstamo. Puede ser que una empresa diga, no, la tasa de interés que le estoy cobrando es el 20%, pero al calcular el CAT, o sea, el costo anual total, nos puede salir una tasa del 30%. Por eso analizamos el concepto. Dice que el CAT es un concepto expresado en términos porcentuales anuales, el cual incluye la totalidad de los costos y gastos que forman parte del crédito o préstamo brindado por las instituciones financieras. Es decir, que el CAT no solamente abarca, jóvenes, lo que son los intereses, sino que el CAT dice que abarca todos los costos y gastos que tienen que ver con el crédito o préstamo brindado por algún banco, ¿verdad? Como ser los gastos por administración del crédito. Para calcular el CAT, el procedimiento a seguir es, número uno, se calcula el valor de la cuota nivelada. Esto ya lo vimos en una clase anterior, cómo calcular el valor del pago periódico, ¿verdad? Entonces, lo primero que hacemos es calcular la cuota nivelada, o sea, el pago periódico, necesaria para pagar el préstamo, utilizando para ello la fórmula de las anualidades. Una vez que ya tengo el valor de la cuota, vamos a calcular la tasa interna de retorno, TIR, que en su momento también lo explicamos. Lo vamos a hacer directamente en nuestra computadora, en la aplicación o en el programa Excel. Ahí se calcula fácilmente la tasa interna de retorno, tomando como base, escuche bien, el valor recibido por el cliente como el valor negativo. Recuerden, nosotros aquí estamos desde el punto de vista del banco. Entonces, si yo le di préstamo a un cliente, eso para mí representa un valor negativo. Por eso dice aquí, tomando como base el valor recibido por el cliente o por cliente como el valor negativo y el valor de las cuotas recibidas como flujos positivos. Para calcular la tasa interna, o sea, la TIR, yo necesito tener dos flujos, un flujo positivo y un flujo negativo. Según lo que acabamos de leer, los flujos negativos representan el valor del dinero que recibió el cliente y los flujos positivos representan, jóvenes, las cuotas que el cliente va a pagar para poder cancelar su préstamo. Una vez que tenemos calculada la TIR, este valor se convierte a una tasa anual que representa el CAT, el costo anual total del préstamo. El costo anual total del préstamo. Tenemos el ejemplo.
Banpaís le concedió al señor Juan Pérez un préstamo de 50,000 a un plazo de un año y con intereses del 24% anual, capitalizable mensualmente. La comisión por desembolso es del 2% sobre el valor cargado. Es la generalidad de los casos, jóvenes, que los bancos en muchas ocasiones le suman gastos administrativos, gastos de investigación en el buró crediticio, etcétera. En este caso, el banco le está cobrando a nuestro cliente Juan Pérez una comisión del 2%. Pues bien, siguiendo el orden, dice aquí que para calcular el CAT, lo primero que vamos a hacer es calcular la cuota nivelada. Para calcular esa cuota nivelada, vamos a partir de una fórmula sencilla, una fórmula para calcular el pago periódico de una anualidad. Ese pago o esa cuota es igual a A que representa el valor del préstamo. Por eso puede observar, ¿verdad? R es igual a, ¿quién es A? 50,000. Abrimos el corchete y la I, mire cómo la vamos a sustituir. Dice aquí en el ejercicio que la tasa es del 24% anual, capitalizable mensualmente. Entonces, expreso la tasa 0.24 entre, la voy a dividir entre 12, jóvenes, porque como es capitalizable mensual, la regla dice que si se capitaliza mensualmente, se va a capitalizar 12 veces en el año. Por lo tanto, la tasa efectiva en este caso sería 0.02. Entonces, siempre lo que hacemos aquí, jóvenes, es dividir la tasa entre 12, ¿verdad? Y me queda una tasa mensual del 0.02. Mire, entonces el valor de I lo sustituyo por 0.02. Pasamos la raya fraccionaria, 1 menos, abrimos paréntesis, los unos son constantes en la fórmula, 1 más la tasa de interés, mire, 1 más I, 1 más 0.02, elevado a la menos N. N es el plazo del préstamo. Entonces dice que el plazo de este préstamo es de un año. Y un año equivale a 12 meses. Entonces por eso le vamos al negativo 12. Entonces repito, estamos calculando la cuota nivelada, o sea, el valor de la cuota, que va a ser R es igual a A. A es el valor del préstamo, lo sustituimos por 50,000. Abrimos corchete y que sería la efectiva que ya expliqué cómo se calculó, 0.02 sobre 1 menos, abro paréntesis, 1 más 0.02 elevado a la negativo 12. ¿Por qué? Porque el plazo es de un año y un año equivale a 12 meses. Ahora R es igual a 50,000. Nuevamente abrimos el corchete. Y nos queda aquí 0.02 en la parte superior y ahora pasamos la línea fraccionaria. Ponga atención cómo debe calcular este factor. Va a seguir el mismo orden que está en su calculadora, ¿verdad? Entonces, si usted tiene a mano su calculadora, practíquelo. Vamos a colocar 1 menos, vamos a abrir paréntesis, 1 más 0.02. Cierro paréntesis. Elevo, ya usted sabe cuál es la tecla de elevar, al negativo 12. Entonces elevado a la menos 12. Y nos da el factor que tenemos aquí. 0.211, 506, 824. Entonces, repito, aquí se procede 1 menos, abre paréntesis, 1 más, 0.02, cierra paréntesis, eleva al exponente negativo 12. Y ahí nos queda este factor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a dividir este 0.02 entre el factor que me resultó de aplicar lo que les ampliaba anteriormente. Entonces, R va a ser igual a 50,000. ¿De dónde obtuve este factor? De dividir 0.02
entre 0.211, 506, 824. Y aquí tenemos el factor que resulta. Finalmente, ese factor que resulta lo multiplico por 50,000, ¿ya? Y al multiplicarlo por 50,000, me da el valor de mi cuota 4,727.28. O sea que esa es la cuota que voy a estar pagando durante 12 meses, la misma cantidad durante los próximos 12 meses. Ahora, calculamos, jóvenes, el valor de la comisión. Dice que el banco, aparte de que le va a cobrar los intereses, lógicamente, el banco le cobró un porcentaje de comisión del 2%. Entonces, al valor del préstamo, que son 50,000, le calculamos el 2% y eso nos da 1,000 lempiras. Ese sería el valor de la comisión. Y seguidito ahí, calculamos lo que es el monto recibido. Si el préstamo era de 50,000 y el banco me cobró una comisión por otorgarme el crédito de 1,000 lempiras, el monto recibido fue 49,000. Entonces, repito, calculamos la comisión, este porcentaje puede variar, en este caso es el 2%. Multipliqué 50,000 por el 2% y me dio 1,000. Significa que el banco me va a rebajar de mi préstamo esos 1,000 lempiras. Ahora, ¿cómo se calcula el monto recibido? A los 50,000 lempiras, que es el valor del préstamo, le resto los 1,000 lempiras, que es la comisión que el banco cobró, y lo que voy a realmente a recibir son 49,000 lempiras. Entonces, aquí quiero que hagamos énfasis. Dice, vamos a calcular la tasa interna de retorno, tomando como base el valor recibido por el cliente como el valor negativo. ¿Cuánto recibió este cliente? 49,000. Ese va a ser el valor negativo. Y el valor positivo va a estar representado por cada una de las cuotas que el cliente va a pagar al banco, ¿verdad? Entonces, con eso, nosotros nos vamos a el programa Excel. Estamos ya en Excel, mire. El flujo negativo, voy a ampliar aquí, permítanme. Dice la regla que en el cálculo de la TIR, el flujo negativo, y lo voy a poner aquí para que usted me asegure, tomando como base el valor recibido por el cliente como el valor negativo. ¿Cuánto recibió el cliente? 49,000. Ese es el valor negativo, porque el banco cuando entrega un dinero, ese es un valor que sale. Entonces, el valor recibido por el cliente representa el valor negativo. Ahora leemos nuevamente. Y el valor de las cuotas recibidas serían los flujos positivos. Entonces, ¿cuánto es el valor de la cuota de nuestro ejercicio? 4,727.98. Entonces, mire lo que hice, llené mi cuadro. 4,727.98 durante 12 meses del año. Esto lo vimos en una clase anterior, pero lo vamos a retroalimentar. Para calcular la TIR es bien sencillito. Ponemos la clave de la fórmula igual TIR y vamos a abrir un paréntesis. Y ese paréntesis va a incluir desde el flujo negativo y todos los pagos que se hicieron. Mire, cerramos el paréntesis y ya me da la tasa del 2%. Entonces lo voy a volver a repetir para calcular la TIR. Igual TIR, tasa interna de retorno. Abro el paréntesis y voy a comenzar desde el flujo negativo. Si yo no tengo el acuerdo de colocarle en rojo o con cifra negativa, no nos va a dar la respuesta. Entonces, siempre el valor recibido por el cliente va a representar el valor negativo, en este caso para el banco. Entonces, dijimos igual TIR, abro paréntesis y voy a señalar desde el flujo negativo y todos los flujos positivos. Cierro el paréntesis y ya tengo aquí el resultado. Ahora quiero que ahí usted practique
y me le dé un clic derecho y se vaya donde dice formato de celdas. Vamos a ver. Vamos a probar otra vez. Le vamos a dar un clic derecho y le vamos a dar formato de celda. Y nos vamos a ir donde está número. Aquí le pide cuántas posiciones decimales. Yo quiero 2 posiciones decimales. Una vez que ya lo tengo configurado para 2 posiciones decimales o 2 cifras decimales, me voy a ir a porcentaje. Y eso sería todo, ¿verdad? Ya le di a porcentaje y ahora solo le doy a aceptar. Mire, significa que el proyecto, el préstamo genera una tasa interna mensual del 2.33%. Retroalimenten, por favor, cómo calcular la TIR, porque eso es bien importante que usted la sepa calcular. No se le olvide que el valor recibido por el cliente es un valor negativo y las cuotas representan un valor positivo. Luego se explicó cómo calcular la TIR. Volvemos ahora a nuestro material para ya terminarlo. Como el 2.33% es un valor mensual, se hace una tasa que acabamos de encontrar, que es una tasa mensual, 0.0233. Lo vamos a elevar a la 12, porque como es una tasa mensual, en el año hay 12 meses. Luego le restamos el 1 y lo multiplicamos por 100. Entonces ahora quedaría 1.0233, me lo eleva a la 12. Igual. Y luego le resta el 1. Repito, 1 más 0.0233 igual. Y le queda en su calculadora 1.0233 elevado a la 12 igual. Y ahora sí, a ese valor que tiene me le resta el 1. Y nos queda aquí redondeado a 4 cifras después del punto decimal 0.3184. Luego, para convertirla a tanto por ciento, la multiplicamos por 100. Y el CAT, o sea, el costo anual total, es de 31.84. Juan Pérez, el banco solo le está cobrando 24% de interés, pero realmente el costo anual que él tiene que pagar no es el 24, sino que es un 31.84, puesto que el CAT abarca todos los costos y gastos y no solamente los intereses. Espero, jóvenes, que a través de esta breve explicación, pues hayamos quedado claro con los temas para el examen final de administración financiera. Saludos, Dios les bendiga.